Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos de una historia que ha conmovido a millones, la del gran Roberto Carlos, un ícono de la música latina que, detrás de su sonrisa serena, escondía un secreto doloroso que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. En este video conocerás los últimos años del artista, la verdad que su hijo se vio obligado a revelar y el momento en que el mundo descubrió que incluso las leyendas también sufren en silencio. Durante décadas, Roberto Carlos fue sinónimo de elegancia y calma. Su voz cálida y su presencia impecable lo convirtieron en un símbolo de esperanza para varias generaciones. Pero detrás de esa imagen perfecta, su cuerpo comenzó a enviarle señales que prefería ignorar. Todo empezó con pequeños olvidos, leves confusiones que parecían producto del cansancio, sin saber que eran los primeros avisos de algo mucho más profundo. Intentaba justificarse, diciendo que solo necesitaba descansar, que los viajes y los conciertos lo habían agotado, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Una tarde cualquiera, sentado en su casa, Roberto sintió por primera vez que ya no podía seguir fingiendo. Miró a su familia, respiró hondo y les confesó que estaba cansado, que no podía continuar ocultando la verdad. Su voz temblaba. Su hijo, al escucharlo, no pudo contener las lágrimas. Llevaba tiempo sospechando que su padre no estaba bien, que algo grave estaba ocurriendo. Había visto cómo la energía de aquel hombre fuerte y disciplinado se desvanecía poco a poco. Cómo olvidaba detalles que antes recordaba con precisión. Y ese día, finalmente, la verdad salió a la luz. Gracias por ver este video y por acompañarme. Si te gusta este tipo de historias, te invito a suscribirte al canal, porque tu apoyo me da la fuerza para seguir compartiendo más historias llenas de emoción y verdad. El silencio que siguió a la confesión de Roberto fue casi insoportable. Nadie sabía qué decir. La familia lo miraba en silencio, con el corazón encogido. Él había sido el pilar de todos, el hombre que siempre encontraba soluciones, el que nunca se rendía. Y ahora, frente a ellos, era un ser humano frágil que pedía ayuda. Su hijo se acercó, lo abrazó y le prometió que no volvería a enfrentar aquello solo. Desde ese momento, la familia comprendió que el secreto debía terminar, que esconder la verdad ya no era una opción. Roberto aceptó la realidad con una serenidad que conmovió a todos. Dijo que no temía al futuro, que lo que más le dolía era saber que su hijo había cargado con tanto dolor en silencio. Era un momento íntimo, de esos que marcan para siempre a una familia. A partir de ese día, todo cambió. Decidieron buscar ayuda médica, hablar con especialistas y, sobre todo, estar más unidos que nunca. Lo que comenzó como un momento de debilidad se transformó en un acto de amor y honestidad. Roberto comprendió que, aunque su cuerpo se debilitaba, su alma seguía viva, sostenida por el cariño de los suyos. Sin embargo, la batalla recién comenzaba, las noches se hacían largas. Las miradas más tristes y los silencios más pesados. Roberto intentaba mantener la calma, pero la enfermedad avanzaba sin avisar. Había días en los que se sentía bien, casi como antes, y otros en los que apenas podía recordar qué había hecho el día anterior. Su hijo se convirtió en su compañero constante, su guía y su fuerza. La relación entre ambos se volvió más profunda, más humana, más sincera. No era el artista y su heredero, sino un padre y un hijo que luchaban juntos contra el tiempo. Y mientras todo esto ocurría, el mundo seguía viendo en él a la leyenda de siempre, sin imaginar que, detrás de cámaras, se libraba una batalla silenciosa. La familia, con el alma desgarrada, decidió que ya no podía seguir ocultando la verdad. Llegaría el momento de hablar, de contar lo que realmente estaba pasando.
Pero ese momento aún no había llegado. Y mientras tanto, Roberto seguía sonriendo para el público, aunque cada sonrisa costara un poco más que la anterior. Con el paso de los meses, los síntomas se hicieron más evidentes. Roberto Carlos, el hombre que podía recordar cada nota, cada palabra, cada historia detrás de sus canciones, comenzó a perderse en los detalles de su propia vida. A veces se quedaba mirando al vacío, intentando recordar algo tan simple como una fecha o una melodía. Su hijo notó que esos momentos de desconexión eran cada vez más frecuentes. Pero al principio trató de convencerlo de que solo era cansancio. Hasta que un día, la realidad se impuso de una forma imposible de ignorar. Durante un ensayo en casa, Roberto tomó la partitura de una canción que había interpretado cientos de veces. Y de pronto se detuvo. No recordaba la entrada. Su mirada se nubló, su respiración se volvió lenta, y sus manos temblaron. Su hijo, al verlo, se acercó con una sonrisa forzada, intentando aliviar la tensión. «Papá, no pasa nada», le dijo, pero los ojos de Roberto lo traicionaron. Allí no había vergüenza, sino miedo, un miedo profundo, que lo atravesó en silencio. Era la primera vez que ambos comprendían que lo que enfrentaban no era una simple distracción, sino una pérdida progresiva de sí mismo. A partir de ese día, las presentaciones comenzaron a cambiar. Aunque el público lo recibía con aplausos interminables, quienes lo conocían sabían que algo no estaba bien. En ocasiones, se detenía unos segundos durante una canción, buscando en su mente la letra que parecía haberse borrado. Su equipo, que lo había acompañado toda la vida, se adaptó discretamente. Las pausas en la música se volvieron un código silencioso para ayudarlo. Era un acto de amor, un pacto no dicho entre el artista y quienes lo rodeaban para proteger su dignidad. Pero los días buenos eran cada vez menos. En casa, su esposa y su hijo intentaban mantener la normalidad. Ponían música, preparaban cenas familiares, lo hacían reír. Sin embargo, cada gesto cotidiano era una prueba. Una noche, mientras cenaban, Roberto dejó caer los cubiertos. Su hijo lo ayudó de inmediato, pero él, avergonzado, trató de bromear. «Parece que la cena está más pesada de lo que pensé», dijo con una sonrisa débil. Nadie rió. En los ojos de su esposa había tristeza, y en los de su hijo, una mezcla de rabia e impotencia. Esa noche, cuando todos dormían, su hijo lloró a escondidas. Ya no podía engañarse más, su padre estaba perdiendo la batalla. Los amigos cercanos comenzaron a notarlo también. Algunos le preguntaron si se sentía bien. Y él, con la serenidad de siempre, respondía que sí, que solo era el paso de los años. Pero en su interior sabía que cada día le robaba un pedazo más de su historia. Intentaba escribir, cantar, mantener su rutina, pero su mente ya no respondía como antes. Había días en que olvidaba el nombre de personas que amaba, lugares donde había actuado, e incluso la letra de sus canciones más famosas. Aún así, se negaba a rendirse. Seguía subiendo a los escenarios, aferrándose a la música como si fuera el último hilo que lo mantenía con vida. El público, sin saber la verdad, lo ovacionaba, y esos aplausos eran su combustible. Pero cuando las luces se apagaban, su mirada se perdía. Caminaba lentamente hacia el camerino, exhausto, confundido, intentando entender por qué su mente lo traicionaba. Su hijo, que lo acompañaba en cada presentación, se convertía en su guía silencioso, lo tomaba del brazo, le susurraba al oído, le recordaba el camino de regreso. No había palabras suficientes para describir el peso de aquel amor. Era un amor hecho de paciencia, de dolor y de esperanza.
Fue entonces cuando el hijo de Roberto comprendió que el silencio ya no era protección, sino una condena. El público merecía saber la verdad, pero sobre todo, su padre merecía comprensión. Aún así, no se atrevió a hablar de inmediato. Esperó el momento adecuado, aquel en que el amor superara el miedo. No sabía que ese momento llegaría más pronto de lo que imaginaba. En una tarde gris, frente a las cámaras de la prensa, cuando la verdad se haría imposible de ocultar. El día en que la verdad salió a la luz fue uno que nadie en la familia podrá olvidar. Todo ocurrió de manera inesperada. Cuando los periodistas interceptaron al hijo de Roberto Carlos a la salida de una clínica donde el cantante había tenido una revisión médica importante. No era un evento público, ni una rueda de prensa. Simplemente estaban allí, curiosos, esperando una declaración que él no tenía intención de dar, pero el rostro del joven lo decía todo. Había cansancio, angustia y un dolor que ya no podía ocultar. Uno de los reporteros le preguntó directamente, ¿cómo está su padre? Por un momento, guardó silencio. Su mirada se perdió entre las cámaras y los micrófonos, y una lágrima cayó antes de que pudiera responder. El silencio fue absoluto. Entonces, con la voz quebrada, dijo la frase que cambiaría todo: mi padre está enfermo, realmente enfermo. No era un simple agotamiento, ni estrés, era una batalla seria, invisible y devastadora. En ese instante, todo el país supo que algo grave estaba ocurriendo con Roberto Carlos. Las palabras del hijo se difundieron rápidamente. Los noticieros repitieron el fragmento una y otra vez. En redes sociales, los fans enviaban mensajes de apoyo, mientras otros preguntaban qué tenía exactamente, cuánto tiempo llevaba así, y por qué la familia había guardado silencio tanto tiempo. La intención de su hijo nunca fue provocar un escándalo. Solo quería que la gente entendiera que detrás del artista había un ser humano que necesitaba compasión. Dijo que no buscaban lástima, sino respeto, y que la enfermedad de su padre no era motivo de vergüenza, sino una prueba más de su grandeza. Mientras tanto, dentro de la clínica, Roberto permanecía sentado en una silla de ruedas, ajeno al alboroto del exterior. Miraba al vacío, con los ojos llenos de ternura, pero con una mente que ya no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo. A veces preguntaba por qué había tanta gente, o repetía las mismas frases cada pocos minutos. Era como si el tiempo se hubiera detenido para él. Su hijo, al enterarse de cómo la noticia se había propagado, sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque ya no tendría que fingir, y miedo porque el mundo entero sabría la verdad. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró a su padre sentado en la sala, con una expresión tranquila. No sabía lo que había pasado en la prensa, pero al ver las lágrimas en los ojos de su hijo, le tomó la mano y le dijo: no quiero verte sufrir más. Fue una de las pocas veces que habló con plena lucidez en semanas. Su hijo se arrodilló, lo abrazó con fuerza, y por un momento, todo el dolor se transformó en amor. Aquel abrazo fue el inicio de una nueva etapa, la aceptación. Ya no habría más mentiras, ni secretos, solo la verdad, por dura que fuera. A partir de entonces, la familia decidió gestionar la enfermedad de Roberto con dignidad. Buscaron los mejores tratamientos, adaptaron la casa para su comodidad y redujeron los compromisos públicos. La prioridad ya no era la carrera, sino su bienestar, y aunque esa decisión dolía, también trajo paz. Por primera vez en años, el hogar se llenó de sinceridad. Ya no había necesidad de fingir sonrisas para las cámaras. Podían llorar, reír, acompañarse sin miedo a ser juzgados. Era el comienzo de una etapa más humana, más íntima, donde el amor era lo único que importaba. El público, por su parte, respondió con una ola de cariño. Miles de mensajes llegaban cada día desde todo el mundo.
Algunos recordaban cómo la música de Roberto había acompañado momentos de sus vidas, otros simplemente le deseaban fuerza. Su hijo, conmovido, comenzó a grabar pequeños mensajes de agradecimiento en nombre de su padre, mostrando que, aunque la memoria de Roberto se desvanecía, su legado seguía vivo. La verdad, que durante tanto tiempo había sido temida, se convirtió en una fuente de unión. La gente no lo veía como un ídolo caído, sino como un hombre valiente que enfrentaba la vida con dignidad. Esa honestidad transformó el dolor en esperanza. Roberto, incluso en medio de su fragilidad, seguía siendo un símbolo. Y aunque su cuerpo y su mente comenzaban a ceder, su espíritu seguía brillando, sostenido por la música, por el amor de su familia y por el recuerdo imborrable que había dejado en millones de corazones. El paso del tiempo marcó una nueva etapa en la vida de Roberto Carlos. Aunque su salud se deterioraba lentamente, él insistía en seguir cantando. Decía que la música era su refugio, su manera de seguir sintiendo que todavía estaba vivo. Su familia, entre la preocupación y el respeto, decidió apoyarlo. Sabían que quitarle los escenarios sería como quitarle el aire, pero cada presentación se volvió una prueba, un acto de fe tanto para él como para quienes lo amaban. El primer concierto tras la confesión pública fue en un teatro pequeño, con el público más cercano, los fans que lo habían seguido toda la vida. Al salir al escenario, el aplauso fue ensordecedor. Roberto caminaba lentamente, sostenido por la fuerza invisible de aquellos que lo admiraban. Tomó el micrófono, sonrió con dulzura y comenzó a cantar. Pero a mitad del verso, se detuvo. Su mirada se perdió, su voz se apagó. Por unos segundos, el silencio llenó la sala. La orquesta siguió tocando, intentando cubrir la pausa. Desde los bastidores, su hijo contuvo la respiración, esperando que retomara el hilo. Y entonces, ocurrió algo mágico. El público comenzó a aplaudir, suave al principio, luego con más fuerza. Esa ola de amor pareció despertar a Roberto, que volvió a cantar, con una emoción que hizo llorar a todos los presentes. Sin embargo, quienes estaban cerca sabían que ese momento de gloria tenía un precio. Cada concierto requería un esfuerzo enorme. Su cuerpo ya no respondía como antes, y su mente a veces se quedaba atrapada entre recuerdos y fragmentos de canciones. Para protegerlo, su equipo diseñó un sistema de señales discretas, una luz tenue desde el costado del escenario, un gesto de un músico, una pausa más larga en la orquesta. Todo para darle tiempo a recordar. Era una coreografía invisible de amor y respeto. Con el tiempo, los errores se hicieron más frecuentes. En una gira reducida, Roberto anunció una canción que ya había interpretado minutos antes. El público sonrió, pensando que era un gesto simpático, pero su hijo sintió que el corazón se le rompía. No era un despiste, era la confirmación de que su memoria se estaba apagando. Los músicos, fieles y pacientes, lo acompañaban sin importar cuántas veces cambiara el tono o repitiera una estrofa. Cada presentación se convirtió en un acto de despedida. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. El final estaba cerca. El momento más conmovedor ocurrió en un concierto íntimo. Roberto terminó una canción y se quedó inmóvil, sin saber si debía agradecer o continuar. El público lo miraba en silencio, sin entender lo que pasaba. Entonces, su hijo salió al escenario, fingiendo que era parte del espectáculo, y lo abrazó. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Aquel abrazo, bajo la luz suave del escenario, se volvió el símbolo de toda una vida de amor, lucha y entrega. El público respondió con una ovación que parecía no tener fin. Muchos lloraron sin saber por qué, solo sintiendo que estaban presenciando algo irrepetible. Después de aquel concierto, la familia entendió que ya no podían seguir. Los médicos fueron claros: Roberto necesitaba descanso, cuidado constante y un entorno tranquilo.
Cuando su hijo le comunicó la decisión, él no protestó. Simplemente bajó la mirada y dijo con voz suave, haré lo que sea mejor para todos. Esa serenidad partió el alma de su hijo. Era la resignación de un hombre que había dado todo y que, por fin, aceptaba que su batalla debía terminar. Las últimas semanas antes de su retiro definitivo estuvieron llenas de emoción. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra, parecía una despedida. La familia lo acompañaba en todo momento, tratando de grabar en la memoria cada instante. El último concierto fue especial. Nadie sabía que sería el último, ni siquiera él. Cuando terminó la canción final, el público se levantó a aplaudir. Roberto miró a la multitud, con una mezcla de gratitud y confusión, y sus ojos brillaron como nunca. Dijo apenas unas palabras, estoy cansado, pero feliz de haber llegado hasta aquí. Fue una despedida sencilla, pero inmensa. Nadie lo sabía en ese momento, pero ese sería el último aplauso de su carrera, el último eco de una voz que marcó generaciones. Después del último concierto, la vida de Roberto Carlos cambió para siempre. La rutina que antes estaba llena de giras, ensayos y entrevistas se volvió lenta, silenciosa, casi frágil. Las mañanas comenzaron sin prisa, con el sonido del viento y los recuerdos que iban desvaneciéndose poco a poco. Había días en los que despertaba sin saber en qué ciudad estaba o si tenía presentaciones programadas. En otros, confundía el presente con el pasado, como si su mente saltara entre diferentes épocas de su vida. Su hijo, siempre a su lado, lo cuidaba con una paciencia infinita, intentando mantener viva su esencia. Lo más doloroso para la familia era ver cómo los recuerdos se escapaban. A veces, mientras sonaba una de sus canciones más emblemáticas, Roberto preguntaba quién la había escrito, sin reconocer su propia voz. En otras ocasiones, mencionaba personas que ya no estaban o confundía los años de su carrera. Una tarde, mientras observaba las flores del jardín, su hijo se sentó junto a él para conversar. Le habló con ternura, recordando los buenos tiempos, los escenarios, las giras, los fans. Pero Roberto lo miró con una expresión vacía, no lo reconoció. Aquel instante rompió el corazón de su hijo y de toda la familia. Era la confirmación de que la enfermedad había tomado el control total. A partir de entonces, decidieron acompañarlo con amor en ese viaje impredecible. Llenaron la casa de fotografías, de notas musicales, de recuerdos que pudieran despertar algún destello. Y aunque esos momentos eran breves, cada uno de ellos era un tesoro. Su hijo se convirtió en su sombra protectora, guiándolo, hablándole, tomándole la mano cuando el silencio se hacía demasiado largo. A veces, Roberto respondía con una sonrisa leve, como si, en algún rincón de su corazón, aún supiera quién estaba a su lado. El desenlace llegó en una madrugada tranquila. Roberto había pasado el día débil, con la respiración lenta y los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Su hijo permaneció con él toda la noche, sosteniendo su mano y hablándole de los recuerdos que compartieron, de la música, del amor y del orgullo que sentía por él. En un momento de silencio profundo, Roberto tomó una última bocanada de aire. No hubo dolor, ni sobresalto, fue un descanso sereno, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto buscaba. Su hijo apoyó la frente sobre su mano y rompió a llorar, mezclando lágrimas de tristeza y gratitud. Su padre había partido, pero su legado quedaría grabado para siempre. La noticia se extendió rápidamente. El mundo entero lloró su partida. Las redes sociales se llenaron de mensajes, de fotos, de recuerdos. Artistas, periodistas y fans de todas las generaciones expresaron su amor. Cada uno recordaba cómo una canción de Roberto había acompañado un momento importante de su vida, un amor, una despedida, una esperanza. Fue una despedida colectiva,
pero también un homenaje a su humanidad. Pocos días después, su hijo compartió algo que conmovió aún más al mundo. Una carta que Roberto había dejado escrita en uno de sus días más lúcidos. En ella decía que no temía al final, porque había vivido rodeado de amor, que si un día ya no recordaba su propia historia, esperaba que su música lo hiciera por él. También dejó un mensaje a sus seguidores, que cuidaran a sus familias, que escucharan a su cuerpo, que valoraran cada día como si fuera el último. La vida es frágil, pero hermosa, escribió. La verdadera riqueza está en los vínculos que construimos. Esa carta se volvió viral en cuestión de horas. Para muchos, fue el mensaje más profundo que había dejado en toda su carrera. No hablaba de fama ni de éxito, sino de amor, de humanidad y de humildad. En el funeral, su hijo colocó sobre el ataúd un micrófono y una partitura en blanco. No porque su padre fuera a cantar de nuevo, sino como símbolo de todo lo que había dado al mundo, y de todo lo que aún quedaba por decir, incluso en silencio. Cuando las flores cubrieron el lugar, su hijo susurró: «Gracias por enseñarme a sentir. Papá, gracias por dejar una parte de ti en todos nosotros». Así terminó la historia de Roberto Carlos. Una historia de gloria, de lucha, de amor y de verdad. Su partida fue dolorosa, pero también profundamente humana. Porque más allá del ídolo, del artista y del mito, quedó un hombre que amó intensamente, que vivió con pasión y que nos recordó que incluso las estrellas más grandes también se apagan. Pero su luz nunca deja de brillar. En cada nota, en cada melodía, en cada corazón que alguna vez encontró consuelo en su voz, Roberto Carlos sigue vivo, eternamente.